Yagana, veamos. Aquí. Guamaniti Yagana, Eric Gonzalo. Ok. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, y ahora sí ya tengo lista, entonces ya les voy a empezar a tomar lista también en el curso. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver, vamos a ver. Mosquera dice. Reasco Mosquera. Dagni Naira. Naira, creo que me dijo. Presente. ¿Cómo le va, señorita Reasco? Ok, a ver, ¿quién más tenemos por aquí? Arequipa Casa, Frank Alexander. Presente, Doc. Muy bien, chévere. Almeida Vega, Mateo Israel. Almeida Presente, Vega. Doc, buenas noches. Buenas noches. Santi Ayalita dice. Ayala Salvador Luis Santiago. No, buenas noches. Sí, no puedo cambiarme de nombre, no sé por qué. No, no hay problema, ok. Ya, solo Gracias. quiero saber realmente quién. Acurio Yuki Brian Alexander. Okay. Presente, Doc, buenas noches. Buenas noches, chévere. A ver, Chávez Monteros, Karen Valeria. Chávez Monteros, Presente. Karen. Está, ok, chévere, gracias. Marlene Gaibor. Marlene Gaibor no le tengo en lista. ¿Quién es? Buenas noches, profe. ¿Cómo Presente. está? Ya, usted es Gaibor, ¿qué pasó? ¿No tiene algún tema en la matrícula? No, No, la lista. no sé. A ver, no está en la lista yo le voy a poner aquí en la lista, pero Gaibor Marlene, pero no está en la lista de estudiantes, en el listado de estudiantes, no me consta. Ahí hay que chequear eso, ¿no? Hay que estar pendientes de eso, Ya, ¿no? profe. Ok, Vergara Llerena Daniel Alejandro. Está aquí Presente, también. buenas noches. Buenas noches, ok. Y Álvarez Kiara dice, ¿no? Sería Álvarez Avellán Kiara Denise, ¿no es cierto? Solo me queda Ruano Sosa Evelyn Michelle, que no creo que ha venido, ¿no? Según me parece. Bueno, entonces ya solo me faltaría una persona y arreglar el tema de Marlene Gaibor, ¿no? Que serían las dos personas que digamos, estaríamos ahí con algún tema. Bueno, ok, ya, bueno, la cosa ya va mejorando siempre, así que, es bueno que ya tengamos una lista, ya con eso podemos ir haciendo evaluaciones y cosas. A ver, voy a ver dónde nos quedamos. Con el curso estamos, a ver, nosotros estamos un poco retrasados. Yo, a ver, yo tengo que hacer, yo no sé cómo irá, este es el único curso con el que tengo clases después de las 7:30. Y eso es un poco complejo porque evidentemente es el único curso con el que vamos a terminar perdiendo clases por este tema de los apagones y tal. En todo caso, yo, digamos, voy a ver cómo hacemos de tal manera que tengamos algún nivel de recuperación, alguna cosa, ¿no? O sea, trabajamos de alguna manera. Bueno, es que ustedes tienen una hora antes, ¿no? De esto, tienen una clase anterior, ¿no? Si no me equivoco. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Ya, Doc, tienen Sí, Doc, sí tenemos. tienen una hora anterior. O sea, porque sería ideal que, claro, que esta hora se haga virtual. Es decir, la podamos hacer en virtualidad para que mientras se soluciona el asunto, ¿no?
pero bueno, ustedes no tienen ninguna hora, ningún día como libre, ¿no? En la semana, a esta hora, 7:30, 9:30, a más del miércoles, que es el día que tenemos clases. Otro día no tienen libre, ¿no? ¿O sí? No, todos los días estamos 2 horas De, seguidas. de lunes a viernes tienen hasta las 9:30. El lunes tenemos solo hasta las 7:30. Ya. Pero, a ver, pero eso, claro, pero tienen hasta las 7:30 y no les da tiempo a llegar a la casa para conectarse, ¿no es cierto? No, doctor. Ese es el tema. Bueno, en todo caso ya voy a ver cómo se hace, cómo vamos a hacer, pero hay que ir viendo cómo se analiza el tema. Bueno, en todo caso vamos a aprovechar. Ahora tenemos 2 horas y vamos a tratar de igualarnos un poco con cómo están los otros compañeros, porque el tema que vamos a empezar con ustedes, ya con los otros compañeros terminamos, ¿no? Ese es el tema. Entonces, bueno, vámonos a la obra, vamos a abordar este tema. Ok, a ver, ya, vamos a abordar este tema. Un segundito, a ver cómo ahí, listo. Documento 6. Ok. Ya. Listo. Documento 6. A ver, les voy a compartir. Ok. Listo. Ya. Ok, lo que vemos en pantalla, bueno, es el tema de hoy. Nosotros vamos a entrar a analizar las características del derecho ambiental. ¿Me confirman que se ve, por favor? Sí, sí se ve. Ok. Ya, bueno, vamos a analizar este tema que tiene que ver en realidad con la conceptualización del derecho ambiental, pero digamos, me parece que sí les dije en la clase anterior, a mí me gusta más la forma en que el estudiante sale más bien al concepto, en lugar de yo imponerle un concepto, digamos, por mi cuenta, un concepto sesgado, un concepto asociado a alguna escuela en particular. Más bien, me gusta darle los elementos necesarios para que el estudiante genere su propia caracterización y su propio concepto. Bueno, este es el caso de las características del derecho ambiental. Entonces vamos a empezar analizando. El derecho ambiental como una rama jurídica, como una ciencia, una disciplina científico-académica, tiene algunas características y la primera de ellas es que se trata de una ciencia jurídica que está asentada en un fundamento ecológico, en un sustratum ecológico, ¿no? Un fundamento, una esencia. Su esencia es ecológica, ¿no? Es decir, en el campo ecológico, nosotros lo que tenemos es, y quizás es la característica más fundamental, nosotros hablamos de un sistema, ¿no? De un sistema. El sustratum, en realidad, del derecho ambiental, la esencia, el fundamento del derecho ambiental, están fuertemente asentadas en la interrelación que se produce en esto que habíamos nosotros hablado, recuerdan ustedes eh, de esa propia definición de la ecología, que era la ecología entendida como un sistema, ¿no es cierto?, de vida. Y bueno, este sistema de vida, este ecosistema, ¿no es cierto?, es una parte de la regulación del derecho ambiental, ¿no? Este ecosistema que es una estructura, valga la redundancia, sistémica, que está conformada
digamos, de dos elementos que son básicos, ¿no? Que son o dos elementos, dos factores, dos componentes, sí, digamos, dos partes constitutivas, que son los factores bióticos y los factores abióticos, ¿no? Cuando hablamos de factores bióticos, bueno, nos referimos a la vida, ¿no? A la vida. Quizás los dos mejores ejemplos de factores abióticos son siempre la fauna y la flora, aunque sí podemos encontrar otros organismos vivos en el planeta, ¿no? Como algae o bacteriae o fungi, ¿no es cierto? Son elementos vivos también que no necesariamente califican o clasifican dentro del ámbito de la fauna o de la flora, pero que son elementos que tienen vida, ¿no? Y entonces, pero digamos que lo más común es plantas y animales. Entonces, flora y fauna es algo que eh, siempre está asociado, ¿no? Eh, y luego tenemos los elementos abióticos, ¿no? Que son elementos, no me gusta decirles sin vida, porque las nuevas tendencias actuales propugnan que la Tierra misma es un ser vivo, ¿no? Los ríos son seres vivos, o sea, toda esta nueva ola de la visión holística, de la visión ecocéntrica, propugna eso, ¿no? De que se trata realmente de organismos que si no están vivos por sí mismos, sustentan la vida. Entonces, yo sé que a veces ese prefijo de la letra A se traduce, bueno, es un latinismo que se traduce como sin, ¿no es cierto? Como cuando a ti te dicen que hay gente que es atea, es decir, sin Dios, ¿no es cierto? Entonces, pero no me gusta a mí mucho esta idea de decirles sin vida. En todo caso, hablamos de elementos que comúnmente están asociados a tres factores básicos, que son el agua, el suelo y el clima, ¿no? Agua, suelo y clima. Porque estos tres son los elementos que permiten mantener un hábitat, ¿no es cierto?, en donde se va a desarrollar los factores bióticos en este espectro, ¿no? Entonces aquí, digamos que aquí viene la cuestión más interesante en la medida en que se trata de eh, se trata de un sistema, ¿no es cierto?, que tiene sus propias normas, por así decirlo, que se maneja de una manera individual, que tiene sus propios ciclos, ¿no? Que funciona automáticamente y que, digamos, no necesita ser regulado en realidad, no necesita del derecho, ¿no? Porque se maneja completamente sola. La naturaleza es, digamos, muy independiente de lo que puede pasar con los seres humanos, ¿no? Entonces eso es una cosa que sí funciona de esa manera. Eh, pero en realidad lo que termina pasando con nosotros, digamos, es que, eh, y por eso pongo que veamos si le puedo controlar. Que no podía de mañana controlarle allá, perfecto. Ya. Listo. Entonces, bueno, este muñequito que yo les pongo aquí, ¿no es cierto?, representa al ser humano, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que el ser humano, ¿no? En términos generales, eh, el ser humano lo que está haciendo es intervenir esto, ¿no? O sea, este ecosistema que está conformado por los factores bióticos y abióticos es intervenido cada cierto tiempo por este ser humano, ¿no? Es el que me causa problemas. Entonces, y digo me causa problemas porque a veces el ser humano no interviene de manera muy amigable, que digamos, ¿no? Se mete en el ciclo del agua, se mete en el ciclo del carbono, ¿no es cierto? Interviene recursos naturales que son naturalmente no renovables y que tienden a extinguirse en el tiempo. Entonces, todos estos elementos coadyuvan a que la relación entre la naturaleza y el ser humano
mantenga ciertos niveles de tensión, y ahí surge el derecho ambiental como la rama en la cual se asienta toda la interrelación entre el ser humano y el ecosistema, esta relación tensional, esta relación que a veces no es completamente afianzada. Bueno, el derecho ambiental tiene ese desafío, ¿no? De tratar de regular no lo que pasa en el ecosistema, sino cómo el ser humano interviene en ese sistema, porque recuerden ustedes que la premisa básica del derecho ambiental moderno es garantizar el derecho a un medio ambiente sano, pero no puedes garantizar un medio ambiente sano si el mismo ser humano daña o destroza o contamina la naturaleza. Entonces, ese es el desafío del derecho ambiental. Y por eso, evidentemente, tiene que tener en su esencia una preocupación, una visión, una integración de, digamos, de estos factores que pueden ser los denominados factores bióticos y abióticos, ¿no? Estos elementos que conforman el ecosistema. Preguntas, por favor. Nada, está todo clarísimo. Señorita Gaibor, ¿está Sí, todo todo claro? claro. Sí, gracias, señorita Laura, está claro. Sí, está claro. Ok, bueno. Esa es una primera característica. Una segunda característica, ¿no es cierto?, del derecho ambiental consiste en la especialidad singular. El derecho ambiental tiene una especialidad singular. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hablamos en un poco de contexto, ¿no? En contexto. Dentro del mundo contemporáneo, nosotros vivimos un contexto globalizado. Hablamos de un contexto de globalización. ¿Alguien ha escuchado hablar del tema de la globalización? Señor Guamaní, por ejemplo, ¿ha escuchado algo de la globalización? Señor Guamaní, ¿no está por ahí? Nada. Señor Arequipa. Sí, doctor, es que no podía activar el micrófono. Ah, ok. A ver, ¿ha escuchado algo de la globalización? ¿Sabe qué significa? ¿Qué es? Más o menos en el tema de, por ejemplo, del ámbito político, Ya. la globalización se especificaba más que todo como un sistema de desarrollo y también un sistema de desarrollo colectivo, pero con impulsos individuales. Por ejemplo, en el ámbito del desarrollo económico, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo social y cómo esto impacta en, en altas cantidades tanto para la sociedad como para el medio ambiente. Ya, sí, básicamente hay varios contenidos ahí, ¿no? Que vale la pena resaltar, ¿no? Eh, Ahora, claro, el tema, digamos que la globalización es algo que, la globalización en términos generales termina siendo un proceso, ¿ya? Un proceso. Y es un proceso que, digamos, se ha ido desarrollando casi de manera imperceptible. Yo sé que ahora casi no se nota porque, digamos, hace 20, 25 años que empezó el proceso ya a ser asimilado por la humanidad. Entonces, como que ahora es algo que es como natural a nuestro sistema de vida. Eh, entonces, nosotros estamos de alguna manera acostumbrados a que la economía o a que el mercado desarrolle cierto tipo de tecnologías con dimensiones mundiales, es decir, que haya una especie de aporte de mano de obra, aporte de materiales, ¿no es cierto?, que nos permitan de alguna manera eh, formar un componente, no un todo. Esto, digamos que siempre mantiene, digamos, una idea de, de generalidad, ¿no? De
rentabilidad, de alcance mundial. Es que en los 80 empezaron a darse cuenta los franceses, ¿no? Les llamaron inicialmente mundialización, porque se dieron cuenta que efectivamente las cosas que antes podían identificarse como provenientes de algún país en particular, sobre todo los medios de producción y los productos ya terminados, ¿no? O sea, ustedes, digamos, por citarles un ejemplo, uno en los 60 o en los 70, si uno veía una marca que diga Ford, sabía que esa marca venía de Estados Unidos y que estaba fabricada totalmente ahí. O si veía Mercedes-Benz, sabía que venía de Alemania, o si veías Fiat, sabías que venía de Italia y así. Pero ya con el paso de los años, pues resulta que ya eso empezó a extenderse, ¿no? Y a utilizar medios de producción y productos de varios países, ¿no? Entonces ya, digamos, por decir algo, las llantas ya empezaron a venir de Malasia, las carrocerías eran japonesas, digamos, los motores podían seguir siendo alemanes o suecos o italianos, ¿no? Pero ya no había una, digamos, individualización, ¿no? Se empezó a producir de alguna manera un proceso que difundía los modos, los valores, las tendencias, ¿no? Es decir, una especie de uniformidad de gustos, una uniformidad de costumbres, es decir, como que a todos nos gusta lo mismo, todos buscamos lo mismo, los mismos estándares, ¿no? Eso en el campo, digamos, productivo. Y después, también en el campo, digamos, un proceso globalizador en el campo cultural, en el campo social, en el campo comunicacional, ¿no? Eh, es decir, que nosotros estamos en capacidad de seguir, por ejemplo, en tiempo real, las situaciones que pasan en el otro lado del mundo. Piensen ustedes que desde el año pasado hemos vivido quizás como nunca antes una guerra en tiempo real, ¿no? Las dos guerras que se producen básicamente digamos, en el mundo europeo, ¿no? Rusia-Ucrania, Israel-Palestina, digamos, aunque esa es un poco medio europeo, Medio Oriente, una cosa así, pero en todo caso el tema es que nosotros estamos abocados a vivir de esa globalización. Y entonces en ese contexto de globalidad surge la cuestión ambiental que es más local, ¿no? Que digamos, se puede entender como un proceso que no se extiende, o sea, digamos, un derrame petrolero lo sufren la gente local, ¿no? No se exporta eso, no se extiende, no se endosan esos costos a otras latitudes, ¿no? Los asume, digamos, cada país, ¿no? Una emergencia minera, un derrame petrolero, digamos, un mal manejo de desechos, ese tipo de cosas, en general lo maneja la gente puntualmente, ¿no? Vean ustedes el ejemplo clásico de Chernóbil, ¿no? Y la gran fusión nuclear que se produjo ahí, digamos, hizo que se destruya ese pueblo, ¿no? Es decir, está abandonado, está contaminado, pero eh, en realidad nunca ha pasado, ¿no? Nunca, eh, eh, digamos, volvió a ser el mismo, quedó contaminado, quedó aislado. No lo sufrió el resto del mundo, ¿no? Lo sufrió Chernobyl y tuvieron, digamos, los efectos y los impactos de eso, ¿no? Personalizadamente. Entonces, el impacto ambiental no se globaliza, por lo general no se globaliza, se queda a nivel local y no se extiende. Entonces, eh, ahí es cuando nosotros hablamos de una especificidad singular, ¿no? Porque está localizado, porque es singular, porque no se pluraliza. Cuando hablamos de pluralizar, hablamos de que se vuelve para todos, ¿no? Lo plural generalmente se asocia al todo, pero no es el caso del impacto ambiental, ¿no? Entonces el derecho ambiental también tiene que responder un poco a esa realidad y aunque hay esfuerzos globalizadores, pues no hay cómo dejar de lado el hecho de que digamos, la realidad a la cual se debe el derecho ambiental es una realidad singular, ¿no? Es una especificidad singular, única, ¿no?
Entonces va por ese lado. Preguntas, por favor. No sé si está claro este tema. ¿Qué dice el señor Almeida? Una pregunta, Doc. Por Una favor. pregunta, Doc. O sea, ningún impacto ambiental se globaliza, o sea, así sea algo que devaste a esa ciudad o devaste algo que esa ciudad produzca, no se globaliza en ningún aspecto. Efectivamente, es decir, supongamos, planteémonos el ejemplo de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Las dos ciudades japonesas golpeadas por la Segunda Guerra Mundial después de la detonación de dos bombas atómicas, una en cada ciudad. Pues ellos asumieron individualmente. O sea, ellos nunca, digamos que no terminamos por asumir eso, ¿no? Nadie más sintió el tema. Los damnificados realmente fueron japoneses. Los japoneses son los que pusieron los muertos, pero no se globalizó. Y ese es un impacto ambiental bastante serio porque tiene que ver con un residuo nuclear que les causó, digamos, les ha seguido causando incluso en varias generaciones efectos a la salud y ambientales. Entonces, si ustedes lo piensan detenidamente, efectivamente aquí hay un tema asociado a que no se globalice. Entonces, no es una cuestión mundial, ¿no? Como el contexto de la globalización es la parte del impacto ambiental, no es global. Por ahí es transnacional, ya vamos a ver un poquitito más adelante. Por ahí el impacto ambiental sí es transnacional, pero lo transnacional solo supera las fronteras, digamos, no abarca todos los países, no es holístico, digamos, no es genérico, ¿no? Es más bien puntual, aunque hayan 2 o 3 países involucrados, es una cosa puntual, ¿no? Finalmente. No sé si eso le contesta a su pregunta. Sí, Doc, gracias. Chévere, bueno, entonces, un tercer aspecto, una tercera característica del derecho ambiental es que el derecho ambiental cumple con vamos a ponerles negrillas a estas para que ustedes les identifiquen, digamos, con más claridad, ¿no? Una tercera característica del derecho ambiental es que tiene un énfasis preventivo. El derecho ambiental no hay cómo negar que sí es sancionador. El derecho ambiental sí es sancionador. O sea, si tú vulneras las disposiciones normativas, eh, si es que se vulneran esas disposiciones normativas, sí hay sanciones. O sea, si contaminas, tienes multas, tienes incluso suspensiones de tus actividades, sí tienes un efecto, ¿no? Sí tienes un efecto. Siempre va a haber una sanción, ¿no? Si contaminas, si cortas los árboles, si botas basura, etcétera, etcétera, sí va a haber un efecto sancionador, pero en general, yo les diría que aunque tiene un efecto sancionador, el énfasis del derecho ambiental sí está en función de la prevención, ¿no? Y el mejor ejemplo quizás es el del plan de manejo ambiental, ¿no? El plan de manejo ambiental. Porque el plan de manejo ambiental tiene digamos que la ventaja de que establece ciertas medidas orientadas a prevenir cualquier tipo de emergencia o cualquier tipo de circunstancia dañosa que pueda suceder al ambiente, ¿no? Eh, o sea, sí hablamos nosotros de cuestiones de prevención. Entonces, por ejemplo, se me viene a la mente, digamos, dentro del plan de manejo ambiental, que es, digamos, un documento oficial, ¿no? Que tiene cualquier institución que realiza actividades que pueden causar impactos ambientales. O sea, se me ocurre, por ejemplo, que todas esas actividades que implican manejo de combustibles o lubricantes o ese tipo de cosas, siempre, siempre tienen que tener o tomar medidas que sean preventivas. Entonces, verán, por ejemplo, una de las clásicas medidas preventivas es el cubeto de los almacenajes de
de combustible, ¿no? Los cubetos en los almacenajes de combustible. Eso es una medida súper preventiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, déjenme ver si es que puedo mostrarles una foto para que, bueno, tiene sus ventajas también esto de que estemos, digamos, estemos en virtual, porque les puedo mostrar cosas que ahorita, digamos, no tengo conexión allá en la universidad. Y entonces, a ver, déjenme ver un segundito, a ver si es que me encuentro alguna foto, ¿no? Que sería muy importante. A ver, una de estas, cualquiera. Una que tenga fotitos. A ver, déjenme les chequeo unas fotitos. A ver, vamos. Aquí están. Miren, estas son unas fotos súper chéveres, ¿no? Ya les voy a ver, les voy a compartir un poco. Estas son unas fotos, estas fotos están tomadas en la... A ver. ¿De dónde viene esto, no? Ya, ok. Estas fotos que les voy a mostrar están tomadas en la provincia de Guayas, en Guayaquil. Son de una auditoría ambiental que se realizó a Electro Guayas. Pero cuando encuentre cómo les comparto, vamos a tener una visión más periférica. Aquí está. Ya. ¿Me confirman que están viendo? Sí, Ya. Ok. Estas son... correcto. A ver, digamos, aquí vamos a ver algunas fotos de lo que significa, unas poquitas fotos de lo que significa una auditoría ambiental, un proceso que tiene que ver con el cumplimiento de este plan de manejo ambiental. Entonces, aquí vamos a ver resultados de malos manejos y de buenos manejos. Entonces, fíjense ustedes, la foto que ustedes tienen está descrita como tierra contaminada con hidrocarburo producto del derrame de combustible. No sé si ustedes pueden ver, ¿no? Digamos, una primera cosa que nos aparece es la coloración de la tierra, ¿no? Normalmente en el Guayas, como esta es una instalación de Electroguayas, entonces está ubicada en la provincia del Guayas. eh, Normalmente la tierra en esa zona tiende a ser un poco amarillenta, pero ustedes ven el color, ¿no? Un poco café, sobre todo esta parte es bastante más oscura, ¿no? Lo cual indica que probablemente ahí se concentró parte del petróleo derramado, ¿no? Y esta es una zona, digamos, yo conocí esta zona mucha vegetación, era una zona de muchísima vegetación, casi no se podía caminar por la cantidad de contaminación. Y ustedes ven cómo se ha pelado, ¿no? Cómo se ha quemado los bordes, ¿no? Quemados de este sitio. Eso es porque tuvieron una emergencia. Y es precisamente, ¿no es cierto? Digamos, porque faltaba el cubeto, ¿ya? O sea, en esta zona se produce este derrame porque efectivamente no cumplieron con una medida que era parecida a esta. Entonces, aquí ustedes van a ver, este es un tanque de combustible, ¿no? Las centrales termoeléctricas por lo general, no por lo general, siempre utilizan combustible para generar energía eléctrica y necesitan un lugar de almacenamiento. Entonces, este círculo que ustedes ven arriba es la tapa del tanque, ¿ya? Es la tapa del tanque, ¿ya? Entonces, hacia abajo, digamos, está el tanque del combustible donde se almacena el combustible y alrededor, generalmente, y en este plan de manejo, se establecía la construcción de lo que se llama un cubeto. Eh, Como ustedes ven, es una construcción, digamos, cuadrada alrededor del tanque que tiene, digamos, unos espacios. Es como, vamos a suponer que es un cubo, ¿no? Un cubo dentro del cual está un cilindro,
¿ya? ¿Por qué se hace así esa construcción? ¿Por qué? Porque este cubo tiene un revestimiento especial que lo que hace es aislar el combustible y evitar que ese combustible se filtre hacia la tierra, ¿no? Porque cuando el combustible se filtra a la tierra es altamente contaminante. El petróleo es uno de los productos más altamente contaminantes. Entonces, esta es una clave medida de prevención. Es decir, para evitar que suceda esto, hay que hacer una cosa así. Un cubeto, ¿no? Un cubeto que le cubra, ¿no es cierto? Y en caso de que se derrame el petróleo, el combustible se queda en esta zona y se puede retirar luego ya manualmente o a través de una bomba. Entonces, esa es una cuestión que nos permite hacer prevención. Si tú no, o sea, si tú haces esto, evitas esto. ¿Ya? Si no lo haces, obviamente te va a pasar algo así. Entonces ellos no habían hecho completamente, ¿no? Bueno, aquí hay otras cuestiones asociadas a prevención, son las señaléticas de seguridad industrial, ¿no? Es decir, tú tienes que decirle a la gente, ¿saben qué? No sé si puedo acercarle para que vean un poquito más las imágenes que hay, ¿no es cierto? Bueno, no le avanzamos a ver los avisos, pero estos son rutas de escape, aquí está el tipo de materiales que están almacenados dentro, ¿no es cierto? Aquí es siempre importante que haya una señalética adecuada para evitar accidentes, ¿no? O sea, los planes de manejo ambiental tienen digamos, una finalidad, que es evitar el accidente. Entonces, si tú le dices ¿cómo se llama? Al trabajador, le dices que estos, digamos, pueden ser tanques inflamables o que tienen, digamos, algún tipo de componente tóxico, puede tomar sus resguardos y puede efectivamente protegerse, ¿no? Porque hay gente que irresponsablemente va y fuma cerca de streets, puede causar una explosión y cosas de esas. Entonces, siempre bien señalizado, marcando, por ejemplo, las líneas de salida cuando hay una emergencia por donde debe salir, ¿no? Y demás. Estas son bodegas, digamos, de aceite usado. Por ejemplo, es un caso de cómo no se debe hacer. Aquí está claramente qué es lo que nunca, jamás se debe hacer, ¿no? Entonces ellos tienen, fíjense ustedes, tienen aceite, pero lo tienen así, o sea, prácticamente a la intemperie, porque está lleno de agua, ¿no? Está lleno de agua, ¿no? Lleno de agua. Entonces el aceite se mezcla con el agua y se filtra, ¿no? Aquí, según veo, no hay ningún revestimiento, ¿no es cierto? Entonces está así como, sí está seguramente hay un techito, no, justo no le han tomado el techito para que no veamos que tal vez está descubierto, ¿no? Eso es, digamos, pero se nota que debe haber ahí algún problema, tiene agua adentro, está inundado, y esto en combustibles no debería pasar, no debería darse de esa manera. ¿Ya? Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Veamos qué podemos entrar. Aquí hay foto de un taller de mantenimiento, ¿no? No se ve así nada en particular. Señaléticas, ¿no? Para los vehículos y tal. Bueno, ahí hemos visto algunas cosas. Son cosas que hace el derecho ambiental, no exige esto. O sea, en el plan de manejo ambiental se establece esto y el plan de manejo ambiental es un documento obligatorio. Entonces, con eso lo que nosotros logramos hacer es que efectivamente se cumpla la normativa, ¿no es cierto? Se prevenga cualquier tipo de accidente, cualquier tipo de emergencia y, bueno, la actividad se realice de una manera bastante convencional, normal, ¿no? Preguntas, por favor. ¿Qué dice señor Ayala? ¿Tiene preguntas? ¿Está claro? Sí, está todo claro, la verdad, Doc. ¿Está claro? Bueno, ok. Bueno, vamos a pasar con el componente ético técnico reglado. Componente técnico reglado. ¿Ya? Bueno, el derecho ambiental es probablemente una de las ramas del derecho en las que mayor contacto con otras ciencias existe, ¿no? Eh, Gran parte de los contenidos ambientales en derecho son normas técnicas, ¿no? Y yo les voy a mostrar, como digo, a veces sí es algo medio bueno que a veces si es que estamos
digamos, así en online, tengo mis archivos a la mano y les puedo ir mostrando algunas cosas, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver ahora, me parece que no sé, ¿es solo el anexo 10 o es todo? Solo es el anexo 10. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una normativa. Esta es la norma de radiaciones no ionizantes, ¿ya? Es un registro oficial, ¿ya? Es el suplemento del registro oficial 41 del 14 de marzo de 2007. Esta normativa establece ciertos parámetros técnicos para controlar campos electromagnéticos, ¿no? Y las radiaciones ionizantes que estos campos generan. Eh, Este es una muestra, es solo una muestra, es un ejemplo de una enorme cantidad de normas jurídicas que contienen espectros técnicos o aspectos técnicos, ¿no? En general. Entonces, vean, por ejemplo, aquí nosotros, digamos, un abogado no puede hacer esto solito. Le toca, digamos, contar con la ayuda de un experto, ¿no? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, definiciones que nosotros, digamos, no conocemos, no sabemos, ¿no? O simplemente no hemos estudiado, no es ese nuestro campo, pero nos ayudamos de la técnica de los compañeros de otras profesiones, en este caso los ingenieros eléctricos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, están definiciones como alta tensión, asignación, baja tensión, frecuencias, exposiciones públicas, ¿no? Energía electromagnética, fuentes de radiaciones no ionizantes de 60 hercios, ¿no? Campo electromagnético, intensidad del campo electromagnético, ¿no? Entonces, a nosotros, digamos, a mí me dicen, por ejemplo, se denominan a los campos electromagnéticos variables en el tiempo de frecuencias de hasta 300 gigahercios. Y uno dice, ¿y eso qué es? O sea, son cuestiones técnicas que nosotros simplemente podemos revisar, chequear y tal. Pero nuestro aporte, por lo general, quizás no está en la parte conceptual de lo técnico, ¿no? Que eso le corresponde a los compañeros. Sí está, por ejemplo, en las partes administrativas, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de requisitos, ¿no? Por ejemplo, cómo nosotros armamos los requisitos y conversamos con los compañeros técnicos para que esto se lleve a un buen resultado, ¿no? Entonces, nosotros armamos la parte administrativa, digamos, hablamos de las responsabilidades, quién es responsable, cuáles son los temas, ¿no? Y claro, la otra parte, digamos, donde confluyen las dos cosas es quizás con mucha más frecuencia en lo que se llaman los niveles, aquí dice niveles de referencia, que pueden ser fácilmente umbrales o pueden ser límites permisibles, ¿no? Entonces, estos son límites permisibles o umbrales de líneas de transmisión, ¿no? Líneas de transmisión que generan campo electromagnético y líneas de transmisión que usualmente operan a 60 hercios, ¿no? eh, que son casi todas las líneas, ¿no? El 99.9% de las líneas operan en 60 Hz. Entonces, generalmente aquí lo que nos dan es los límites máximos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice que la intensidad de campo eléctrico que se mide en voltios a la menos 1, ¿no es cierto? No puede haber más de 4.167 voltios, ¿no es cierto? Eh, Básicamente, y o sea, generándose a través del campo electromagnético, no puede haber más de 4.167 en zonas donde hay circulación de público en general. Entonces, eso lo que quiere decir es que si hay 4.168, la norma está incumplida, ¿no? Está incumplida. Si es que hay un voltio más, está incumplida la norma. O cuando hablamos de intensidad del campo magnético, en cambio, lo medimos como amperaje, ¿no? Amperaje sobre metro, ¿no? Amperios sobre metro, básicamente. Entonces, también si es que hay 68 amperios por cada metro cuadrado, pues, eh, o digamos, no por cada metro cuadrado, porque es longitudinal, pues estamos ya incumpliendo la norma, ¿no? En cada metro debe haber solamente 67 amperios. O en Teslas también, ¿no? Que es una medida de densidad del flujo, en cambio, ¿no? Es decir, cómo se acumula la cantidad de energía que pasa por un cable. Bueno, son terminologías y aquí digamos que nos dan valores, ¿no? Que cada empresa debe respetar.
para el público en general y también para el personal de la empresa, ¿no? Porque es diferente que tú trabajes todos los días en eso y otra cosa es que estés solo de pasada o que no, digamos, no tengas relación con ellos, ¿no? Generalmente el personal está mayormente expuesto porque trabajan más cerca de las líneas, entonces hay que mantener eso, ¿no? Y bueno, esos son los términos esenciales, ¿no es cierto? Son los diferentes niveles de tensión. Hoy en día existe hasta 500. Nuestra norma era del 2007, pero todavía no se construía la línea que viene de Coca-Cola Sinclair a la zona del Inca, aquí en el sur, y luego se va hacia la zona de Cotopaxi, y luego va al Guayas. No se construía, se mantenía solo con voltajes de hasta 230, pero con niveles de tensión, ¿no? Pero ya hay de 500 kilovoltios, ¿no? Eso básicamente. Bueno, y aquí ustedes ven, ¿no? Todo, procedimientos incluso para medir, ¿no? Todo lo que se necesita. Entonces, esto es, como digo, tiene que hacerlo un ingeniero y con la colaboración del abogado, ¿no? Las fórmulas, se hace la medición y se pueden hacer varias caracterizaciones, varios cálculos, ¿no? Con fórmulas. Son documentos que vienen con, imagínate, con las hojas de datos de campo, incluso para que tú llenes, ¿no? Es decir, no tienes que inventarte el agua tibia, ya viene todo armadito para que tú vayas y hagas. O sea, es anecdótico para mí porque yo trabajé mucho en esto, porque conozco el tema y aunque era abogado me mandaban a medir a mí porque, digamos, entendí los términos y estaba en capacidad de hacer mediciones, ¿no? A las empresas les iba a hacer las mediciones yo y yo soy abogado. Entonces, pero claro, requieres un cierto estudio, ¿no? De estos temas. Entonces entendía bastante bien y yo llegaba, porque finalmente como está hecho, o sea, el documento es bastante ordenado, si tú lo lees detenidamente entiendes los conceptos, lo que no entendía, se me sentaba con los ingenieros, compañeros de ingenieros eléctricos y a ver, explícame, hazme entender y tal, y luego pues me iba con esos papeles a hacer yo solo las mediciones con los aparatos, ¿no? Siguiendo, digamos, las instrucciones que aquí solo tenía que llenar, ¿no? Todos estos datos. No era así una cosa muy, digamos, muy compleja. Además, porque hay este tipo de cosas, ¿no? O sea, gráficos, ya con esto, ya, ¿quién se va a perder con esto, no? Aquí te dice clarito cómo tienes que, o sea, para dónde tienes que hacer las mediciones, desde qué altura. Entonces yo, por ejemplo, le ponía, aquí dice que tienes que hacer la altura, la medición desde una altura de 1.1 metros. Entonces yo me llevaba yo para no estar haciendo al ojo, me llevaba un ¿cómo se llama? Un trípode, ¿no? Me llevaba un trípode, ponía ahí el aparato y con digamos, con un flexómetro le medía 1.1, exacto, ¿ya? Y le dejaba ahí, ¿no? Y aquí está clarito, ¿no? Clarísimo. Aquí dice dónde te tienes que parar incluso, en qué partes, ¿no? En escala, digamos, en perfil lateral, en perfil longitudinal, esta es la línea, ¿no? Entonces, digamos, yo seguir esto me parecía realmente sencillo. Y luego, claro, ya los datos, esto también es una cosa como sencilla, ¿no? Yo, digamos, no me era muy extraño porque yo en el colegio fui físico matemático, ¿no? Que había en mi tiempo, ahora en los estudios ahora ya les dan de todo, ¿no? Unos bachilleratos como mezclados son ahora, pero antes, cuando a mí me tocó estudiar el colegio, eran diferenciados, entonces recibía mucha física y recibía mucha matemática. Entonces no eran curvas extrañas para mí estas, ¿no? O sea, más o menos una campana gaussiana. Para población, porque ellos están normalmente expuestos, pero para la población sí es como grave. Y mira, es tan sencillo, era tan sencillo que
te dan las dimensiones, ¿no? Mira, esto tiene que medir 4 centímetros, acá 7, acá 45. O sea, una cosa realmente de seguir digamos, las cifras nada más, ¿no? Aquí están los límites de exposición de fuentes de radiocomunicación. Esto es para las telefónicas, ¿no? Radiocomunicación. Y ya, o sea, con cálculos, igual métodos de medición, ¿no? Aquí, en cambio, la torre de los teléfonos, en cambio, te genera un campo electromagnético espiral a partir de la emisión, que es, digamos, en la cúspide de la torre, ¿no? Ahí, mientras más al centro estás en el campo electromagnético, es más alto y tiende a sobrepasar los límites. Igual te daban un formulario, llenas. Y listo, ¿no? Pero digamos, no lo puede hacer ni un técnico solito, ni un abogado solito, porque necesitan trabajar mancomunadamente en el derecho ambiental. Pues se trata de, digamos, un componente que es técnico regular. O sea, trabaja el abogado, trabaja el técnico, y entonces las cosas pueden salir bastante bien. ¿No? Ese es un buen ejemplo. A mí me encanta ese tipo de normas porque son claritas, hay mano de abogados ahí, entonces muchos de los términos son bastante entendibles y las partes legales, la responsabilidad, digamos, cómo se hace el proceso, eh, todas esas cosas son trascendentes, ¿no? Entonces, yo lo que diría es eso es algo muy especial, muy importante. Bueno, por ahí va el tema este del componente técnico reglado. Preguntas, por favor. ¿Qué dice señor Almeida? ¿Entendido? ¿No entendido? Entendido, doctor. La verdad no tengo duda de momento. Ok, chévere. Bueno, componente técnico reglado. Vocación redistributiva. Este sí es un poco más complejito. Quizás es el más complejito de todos este. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. En economía y en derecho, la vocación redistributiva se puede sintetizar en una frase, ¿no? Que dice que cuando nosotros tenemos problemas de contaminación, nosotros tenemos que internalizar las externalidades. Y claro, cuando nosotros hablamos de externalidades, yo creo que, digamos, los abogados eh, digamos que es poco frecuente el término, ¿no? Externalidad es un término muy económico, es muy económico, no es frecuente en derecho, pero en cambio sí nos sirve para explicar, ¿no? Una externalidad, ¿qué es? Bueno, la externalidad es un efecto que puede ser beneficioso o perjudicial, ¿no es cierto? Para una persona, para una empresa, para un individuo, ¿no? Y que está relacionado con actividades que ejecutan otras personas. Es decir, el beneficio o digamos, perjuicio que se derivan de la actividad de un tercero. Ya, esa es básicamente una externalidad. Entonces, desde ese punto de vista, la contaminación suele ser eh, digamos, una externalidad, ¿no? La contaminación. Hay otras externalidades que pueden favorecer sin querer, ¿no? Ciertas externalidades. Por ejemplo, yo les voy a poner un caso, un doble caso, digamos, ¿no? Para que ustedes más o menos se hagan a la idea de cómo funciona este tema, ¿no? Vamos a suponer que este cuadrito que nosotros estamos viendo aquí, ¿ya? Ya, este cuadro, vamos a suponer que los dos representan el patio de la casa, ¿no es cierto?
digamos, esta va a ser la casa nuestra, ¿ya? O mi patio, le voy a poner más bien que mi casa, ¿no? Mi patio, ¿ya? Ok, bueno, no se me olvida. Y este le vamos a poner que es el patio del vecino, ¿ya? Entonces nosotros tenemos eso. Y te voy a poner dos ejemplos que tienen que ver con, digamos, con esta idea, ¿no? Entonces, vamos a poner por un lado, vamos a suponer que el vecino dice, bueno, la verdad es que en las noches, es demasiado oscuro. Y entonces, como está oscuro y es medio peligroso, yo voy a instalar una lámpara. Ya, voy a instalar una lámpara. A ver. Ok. Entonces, resulta que yo voy a... Entonces dice el vecino, yo personalmente voy a instalar en mi jardín una lámpara porque está súper oscuro y no me gusta cómo se ve. Entonces, claro, resulta que él instala una lámpara, pero es una lámpara buenísima, una lámpara muy potente, ¿no? Muy potente. Y alumbra mi patio también. Entonces, esa luz que genera esta lámpara es una externalidad, pero es una externalidad positiva. Yo estoy súper contento con esa externalidad, me parece súper chévere, ¿ya? Entonces estoy conforme, no pasa nada, yo me beneficio, ¿no? Es una externalidad, a él le cuesta, a mí no me cuesta. Él paga la energía eléctrica, a él le costó la lámpara, a mí no me cuesta nada y sin embargo recibo luz en mi jardín. Entonces, hasta ahí estamos súper contentos, ¿no? Todos felices. Pero vamos a ver la otra parte, la otra cara de la moneda. Y vamos a ver que en esta otra parte, en esta otra cara de la moneda, aquí creo que vamos a moverle un poco esto. Esta es la lámpara del vecino. Uy, ¿dónde está la 6? Ok, ya, listo. Este mandemos de más abajo. Ya. Bueno, veamos la otra cara de la moneda, como les decía. Supongamos que el vecino no instaló una lámpara, sino que ha sembrado un árbol. Y resulta que es un arbolito bien frondoso, bien grande. Voy a ponerle. Es bien frondoso y grande. Le vamos a poner aquí. Entonces resulta que claro, ese arbolito, a ratos, como es un arbolito súper grande, a ratos se pasa por acción del viento, por acción de la lluvia. Entonces empieza a generar digamos, unos residuos. Por aquí hay presencia de ramitas, hojas, ¿no? Por ahí pétalos. Alrededor del vecino también, ¿no? Pero bueno, es del árbol del vecino, pues finalmente no es su problema. Entonces te genera basura y tal, pero la basura cae en tu patio también. O sea, cae en el del vecino, pero cae también en tu patio.
Y entonces, claro, cada cierto tiempo tú te ves obligado a limpiar porque como caen las ramitas y digamos, con pétalos y hojas, y las hojas como que se descomponen y empieza a generar mal olor, y se hace ahí una pasta cuando llueve, y tu patio se ve feo y huele mal, y te toca limpiarle, ¿no? Cada cierto tiempo. Para hacerle más dramático al asunto, supongamos que tenemos un perrito ahí que entra y está ahí jugueteando y complica más la cosa, ¿no? Le hace más sucio al sitio. Entonces, como que nosotros no nos favorece mucho el tema. Ahí se genera en cambio igual que en este caso se genera una externalidad, es decir, un efecto derivado de una acción de un vecino, de un tercero, pero que en este caso no te favorece como la lámpara te afecta. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué acciones tomamos? ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la acción a tomar? ¿Qué harían? Por ejemplo, señor Acurio, ¿qué haría? Llegaría a un acuerdo con el vecino, o sea, si es que él no, no tuviera una adecuada podación del árbol, se podría decir. ¿Y cuál sería el acuerdo? O sea, que él limpiara mi patio, ¿no? Que limpiara su patio. Ese es muy Claro, o bueno. sea, porque el árbol está en su propiedad, pero afecta a mi patio. Correcto, correcto. Le ha dado justo en el clavo, porque esa es justamente la solución que el derecho ambiental nos da, ¿no? Justamente lo que usted ha hecho es lo mismo que dice el derecho ambiental. Entonces, eso que usted ha dicho le pediría que limpie él mi patio, es decir, en sentido figurado, no es que necesariamente él personalmente vaya a limpiar su patio, aunque podría hacerlo. Puede contratar a alguien para que limpie el patio o pedirle a usted que lo limpie y él le reconoce un valor. Pero el tema es, dentro del punto de vista ambiental, internalizar las externalidades es exactamente eso que usted ha dicho, ¿no? Es decir, el que se beneficia de una acción tienen que asumir los riesgos también, y los riesgos son la contaminación. Entonces, sí, efectivamente en el patio, ¿no es cierto? En el patio suyo, el vecino debería intervenirlo para limpiarlo, ¿no? Para limpiarlo, para dejarlo eh, adecuado, ¿no? Y eso es internalizar las externalidades, es decir, esa externalidad que tiene un costo para usted, que es lesiva para usted, para sus intereses, que sea asumido por el dueño del árbol. Ese es básicamente lo que sucede. Y eso es internalizar las externalidades. O sea, asumir los costos, incorporar dentro de los costos el efecto, ¿no? Que puede ser dañino. Entonces, claro, el árbol cuesta dinero, hay que podarlo, hay que mantenerlo, ¿no es cierto? Es una actividad, pero también dentro de eso hay que hacer una actividad de limpieza. Él seguramente la hace o contrata a alguien para que la haga. Bueno, de paso tiene que también hacerlo con el, con el patio, ¿no? Digamos. Eh, a veces, eh, a veces, digamos, eh, una de las cosas que, digamos, uno de los ejemplos más básicos, ¿no? Es el del río. A mí me gustan mucho esos ejemplos del río porque los ríos son muy claves, ¿no? Muy ejemplificativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en esas líneas celestitas que estamos viendo son o representan un río, ¿no? Eh, entonces está el río, no es un río caudaloso, qué sé yo, ¿no? Y entonces resulta que aguas abajo de este río, digamos, nosotros tenemos aquí vamos a ponerle una fábrica mejor. Si es que hay, entre los dibujos, si es que hay una fábrica, ¿no? No sé. A ver, veamos. No parece que no hay algo que se asemeje a una fábrica. Se había aquí un edificio. Aquí está, una fábrica.
Perfecto. Entonces, supongamos que esta es una fábrica, ¿no? De algo. No sabemos exactamente de qué, pero está ahí. Es una fábrica, ¿no? Ya. Entonces, digamos que esta fábrica, tiene una generación de desechos líquidos, contaminantes, y los vierte directamente en el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los aguas de abajo, con los propietarios? Bueno, ellos van a sufrir una externalidad. No es una actividad de ellos, pero va a contaminar sus aguas. Va a contaminar, va a envenenar las aguas que beben sus animales, que riegan sus campos. Va a disminuir la calidad de su agricultura. Entonces, es complicado, ¿no? Esto significa que esta fábrica está generando una externalidad para todos y negativa. Entonces tiene que asumirla. Entonces hay que exigirle que elabore un procedimiento de, qué sé yo, de, de purificación del agua, de tratamiento, ¿no? Para que el agua digamos, que caiga no sea más, no sea más contaminada, sino que sea agua, digamos, agua tratada. Lo que vierta sobre el ambiente, bueno, pues haya internalizado las externalidades de los otros, ¿no? Para que no sea dañina, o no sea tan dañina. Eso en términos generales. Muy bien. Preguntas, por favor. Señor Vergara, ¿qué dice? No tengo ninguna pregunta, pero Ujú. por ejemplo, Pero, ahora en los casos de los incendios forestales, ¿eso seguiría siendo derecho ambiental o ya sería como derecho penal? no, es derecho penal ambiental, ¿no? Es derecho penal ambiental. Recuerden que siempre hay puntos de coincidencia, ¿no? Claro, es derecho ambiental totalmente, ¿no? Es una agresión al medio ambiente, ¿no? Quemar vegetación. Eh, Eso es una agresión al medio ambiente. Lo que pasa es que también está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, entonces es un delito penal. Es las dos cosas, ¿no? Es un atentado contaminador, pero también al mismo tiempo es un delito penal y se persigue con pena privativa de libertad. De hecho, yo leía en el, digamos, en las redes sociales temprano, leía que ya tenían alguna persona sospechosa detenida, ¿no? Incluso. Entonces, sí, es parte de eso. Eso básicamente. Bueno, ¿alguna otra inquietud, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí. Denme un segundito más, por favor, no se me vaya, un segundito. Uy. Ay. Esta gripe, más. Ay, qué gripe. Bueno. Bueno, sigamos analizando el tema. Otra de las características es la primacía de los intereses colectivos. Esto, digamos que ya de alguna manera nosotros lo vimos cuando hablábamos, recuerden ustedes, de que el derecho ambiental encontraba o digamos, habían autores que lo encasillaban dentro del campo del derecho administrativo, ¿no? Del derecho, perdón, público.
Y entonces, claro, esa primacía de intereses colectivos está asociada al tema del derecho público, ¿no? Y aquí quizás el ejemplo más importante de cómo funcionan y de dónde están los derechos colectivos sea el proceso de participación ciudadana, ¿no? Como ejemplo más importante, la participación ciudadana, ¿no? Eh, la participación ciudadana es de tres clases, básicamente. La primera es la participación ciudadana, la que podríamos llamarle la participación ciudadana propiamente dicha, ¿no? Que es la consulta eh, eh, ambiental, ¿no? En realidad la Constitución no le llama el 398, ustedes pueden revisar el artículo 398 de la Constitución. Eh, eh, el, el, el artículo 398 no le llama consulta ambiental, pero sí le llama, digamos, le asocia con las decisiones que va a tomar el Estado y que pueden causar impactos ambientales. Eso sí, o sea, se asocia con eso. Básicamente. Entonces, la consulta ambiental tiene algunas peculiaridades. Quizás la más importante es que la decisión la toma el Estado, porque el Estado es el sujeto consultante, ¿no? La decisión la toma siempre el Estado, ¿no? En la consulta ambiental pasa eso. Entonces, uno puede, en el Estado uno puede, digamos, la comunidad puede estar totalmente en contra, puede estar en desacuerdo, pero el Estado es el que toma la decisión de ejecutar o no la actividad del proyecto, la obra, etcétera, ¿no? Porque el Estado es el que está en esa línea. La consulta ambiental es un mecanismo que se utiliza en campo, se utiliza directamente en campo, que les voy a mostrar algún tema asociado, ¿no? Con estos temas, ¿no? A ver, veamos si tengo a la mano algo de participación ciudadana. A ver, algún proyecto simpático, digamos que haya fotos o algo. Quizás aquí. A ver, ¿esto qué año es? Ah, es que es 2008. Está acá. A ver, ya les busco. Por ejemplo, aquí tengo una serie de fotografías, ¿no? De procesos de participación ciudadana. Fíjense, aquí, ¿no? Autoridades. Son cosas que he visto directamente, ¿no? En las que he participado. Ya les voy a ver cómo hago. Les voy a compartir. Creo que les voy a compartir en este caso. Les voy a compartir toda la pantalla para que ustedes más o menos. Esta es una audiencia pública, ¿no? Cómo se lleva adelante una audiencia pública. A ver, esto sí les voy a compartir la pantalla. Ya. ¿Me confirman que ven la foto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Esta es una audiencia pública que se llevó a cabo por un proyecto que se llamaba, me parece que Angamarca Cinde. Angamarca Cinde era un proyecto del Supermaxi, ¿no? Para, digamos, una generación hidroeléctrica para abastecer sus haciendas, ¿no? De producción de productos. Entonces, es quizás uno de los proyectos
en los que en mi experiencia profesional fueron de los más complejos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ven, esto es en un coliseo, este es de, la población se llama Moraspungo, ¿no? Es en la provincia de, esto era Cotopaxi, si no me equivoco, sí, Cotopaxi, Moraspungo. Entonces aquí, digamos, para que ustedes se den cuenta cuánta gente hay, el volumen, los carteles que están viendo en pantalla no eran muy amigables, ¿no? Sí, Angamarca India, ahí está Moraspungo. Ellos hablaban de que no les quiten el agua potable, aunque en realidad no tenían agua potable, pero bueno. Fíjense ahí con la gente, las autoridades, personas ahí que no estaban de acuerdo, ahí están las autoridades que llegaban, que se dieron cita, generalmente eran momentos de cierta tensión con la policía, ¿no? Él es la persona que está de espaldas, era el ex prefecto, ahora tiene algún problema en la Asamblea Nacional, el señor Humajinga, ¿no? Él era el prefecto en ese entonces, ¿ya? Él estaba presente ahí, prefecto de Cotopaxi. Ella es la ex asambleísta, que es ahora prefecta, se me escapa el nombre de la doctora Lourdes Tibán, ¿no? De ella, ¿no? Bueno, ahí están las autoridades, algunas personas que se oponían al proyecto, ¿no? Siempre son temas que a veces rebasan lo social, ¿no? Y lo legal, se vuelven políticos, ¿no? Entonces ahí está el discurso del ex prefecto, ¿no? Humajinga, ¿no? Bueno, ahí están algunos de los eventos. No sé si es, estos son, aquí se puede ver imágenes. Un griterío total, ¿no? Como ustedes mismos pueden ver, ¿no? Es simpático el asunto este. ¿No? Bueno, ahí, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Tengo algunas otras cosas, ¿no? Otro tipo de audiencias, ¿no? Esta también fue una audiencia bastante interesante. A ver, ¿dónde están aquí fotos? Aquí están fotos. La audiencia pública, ¿no? Son audiencias públicas estas, ¿no? Esta fue la audiencia original de Toachipilatón, ¿no? Les voy a poner acá más bien para recorrer las imágenes, ¿no? Que más o menos se ve la cantidad de gente, ¿no? Se hace una explicación. Esta audiencia pública fue muy mala, ¿no? Yo estuve aquí, yo suspendí la audiencia porque no reunía los requisitos necesarios para digamos, para la elaboración. Entonces les mandé a repetir, hicieron una cosa que fue realmente mucho mejor, ¿no? Algo más armado. Estas audiencias estaban muy digamos, muy básicas, ¿no? Entonces había que repetirlas. Pero aquí ustedes ven la cantidad de gente, cómo se organizan, ¿no? Que deben hacerse, ¿no? Cómo se deben explicar las cosas. Se ve aquí también algo de audios, qué sé yo. Ustedes ven, ¿no? Cómo se llevan a cabo, ¿no? Estas audiencias. Y luego, claro, digamos, estas son las cuestiones que están asociadas a, por decir algo, digamos, eso es lo que se ve, ¿no? Pero el trabajo del abogado, les voy a mostrar estos, ¿no? Acá está, en cambio, digamos, ya una matriz que es de abogado a abogado, ¿no? O sea, eso está bien, ¿no? Las fotos y la participación y lo que uno va y dice y todo lo demás. Pero el trabajo del abogado es, ustedes saben, documental, principalmente. Entonces, digamos que
que, a ver, por aquí yo tengo, aquí están actas, ¿no? Me parece que son estas actas, ya. Sí se ve, ¿no? ¿Me confirman? Sí, Entonces, aquí está, esto es realmente lo válido, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un registro de visitas al centro de información pública, ¿no? O sea, lo que se busca básicamente con un proceso de consulta ambiental es que la gente emita sus comentarios, observaciones, opiniones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, la gente le pone muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, eh, bueno, este es el acta de apertura, ¿no? Ahí están quienes abren el proceso, ¿no? Aquí hay de todo un poco, ¿no? O sea, fíjense ustedes, ¿no? Eh, algunas observaciones, ¿no? Bien puntuales que hace la gente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí este señor se queja de que su nombre no está en la lista de actores, pero sí consta en la lista de afectados, ¿no? Aquí está, le gusta la información, eh, pero acá otra dice que le hubiera gustado que se difunda más, dicen que existe más, que falta información, que necesitan más información, otros dicen por cruzar la finca de él, pues una línea de transmisión, esta no es otro tipo de, cuánto se necesita explicaciones del estudio ecológico, me parece que dice, ¿no? Y en agua, alguna cosa así, ¿no? No le entiendo muy bien lo que dice, pero bueno, ahí está. Y hay otras observaciones que están más abajo. Aquí hay otras, ¿no? Muy bien, muy buen proyecto. Y después, claro, la gente pide trabajo, ¿no? Eso es súper común. Trabajo, ¿no? Piden trabajo. Buen proyecto. Algunos generalmente no dicen nada. Agradecido de la información. Aquí deja un teléfono también para trabajo, ¿no? Básicamente, trabajo es lo que más solicita la gente, ¿no? O sea, esa es la idea. Entonces, en realidad, esto está asociado con el tema de la participación ciudadana, ¿no? Tratar de garantizar eso, ¿no? El acceso a la información, el que la población esté informada correctamente, de manera adecuada y que efectivamente tenga ese acceso, ¿no? A esa información. Eso en cuanto a la consulta ambiental, ¿no? Pero finalmente la decisión la toma el Estado. Si es que el Estado considera que es lo correcto, lo va a hacer. Una segunda, digamos, modalidad, un segundo mecanismo, pues viene a ser la consulta previa. Es básicamente consentimiento informado. Y aquí la característica básica es que la decisión la toma la comunidad. La decisión la toma la comunidad. Pero aquí también este proceso está destinado o como también se les llama ancestrales. Digamos, esta consulta previa no es nueva en realidad. Esta fue, digamos que en el Ecuador existe desde los años 80, cuando el Ecuador suscribió el convenio 169 de la OIT. Ustedes pueden encontrar ese convenio ingresando a la... Nosotros lo vamos a ver y lo vamos a tener cuando abordemos ya en detalle el tema de la participación ciudadana, pero nosotros, digamos, quien tiene interés en utilizarlo, en analizarlo, en revisarlo, puede entrar a la página web de la Organización Internacional del Trabajo y obtener el convenio 169 de la OIT sobre pueblos y comunidades tribales y originarias, ¿no? Entonces, ahí puede ver. El Ecuador es país signatario, entonces había antes que la Constitución este mecanismo, ¿no? En todo caso, en la Constitución es uno de los derechos colectivos, digamos, está en el artículo 57, que corresponde a los derechos colectivos de la Constitución de la República. Si no me equivoco,
Veamos, en el artículo 57, les voy a dar el dato exacto, no vaya a ser que tengo mala memoria, ¿no? El numeral 7 es, ¿no? Numeral 7, ahí está esta consulta previa, ya como uno de los derechos colectivos, sino que, como les digo, es solamente utilizable para pueblos originarios y ancestrales, ¿no? De hecho, nosotros el año pasado perdimos un proceso judicial como país frente al pueblo Sarayaku, ¿no? Asentado en las provincias de Napo, Pastaza, porque un grupo de empresas, entre ellos la Maxus, intentaron aprobar un estudio de impacto ambiental utilizando el mecanismo de la consulta ambiental cuando el pueblo Sarayaku es un pueblo originario, ancestral. Entonces, hicieron, de hecho, eh, saltarse un requisito que es básico, ¿no? Consulta previa y consentimiento informado para los pueblos originarios y ancestrales. En este caso, si el pueblo no quiere, no se hace, porque estamos hablando de un respeto a cuestiones culturales, sociales, de tierras ancestrales y tal, ¿no? Espiritual y todo un tema, ¿no? Entonces, si no quiere, la comunidad no se hace. Y lo último, digamos, es la consulta popular. La consulta popular, que esta es, digamos, este no es un mecanismo propiamente ambiental, pero sí se usa. De hecho, en la consulta popular última la usamos para contestar dos preguntas ambientales, la una relacionada con el Yasuní Teté, la otra con el Chocó Andino, ¿no? Esta reserva de biosfera, ¿no? Para que no se hagan actividades mineras en el Chocó Andino y petroleras, que salga la explotación del Yasuní Teté. Bueno, esta consulta popular, digamos, esta está en cambio en el artículo 104, ahí están requisitos, cómo se hace de la Constitución del Ecuador, ¿no? Y aquí también la decisión la toma la comunidad, esto es importante. Y aquí una diferencia con las otras dos es que el organismo es de la función electoral o el poder electoral. O sea, aquí el Consejo Nacional Electoral es el que lleva adelante o lidera estos procesos de consulta popular, no otro, porque efectivamente hay una interrelación con ellos. Es uno de los mecanismos más antiguos. Entonces, bueno, en síntesis, lo que les puedo decir es que en realidad la idea de estos mecanismos de participación ciudadana es garantizar el interés colectivo de la gente, ¿no? Intereses colectivos, sobre todo aquí, ¿no? Son derechos colectivos estos, ¿no? Este punto en particular. Pero sí, o sea, se trata de que mientras más información haya, que la gente esté más enterada, más empapada, pueda tomar decisiones o intervenir en las decisiones del Estado, es saludable, busca los intereses colectivos. Aunque yo veo que a veces esos intereses colectivos no responden a las necesidades propias de la gente y que puede haber algún tipo de inconveniente. Entonces, eh, algún tipo de diferencia. A veces la gente no quiere, ¿no? Que se hagan los proyectos, que se hagan más electricidad, más proyectos hidroeléctricos y demás, pero ustedes ven la crisis que tenemos, ¿no? O sea, en este momento nosotros estamos viviendo una crisis energética brutal, entre otras razones porque nuestros gobiernos no han invertido en generar más proyectos, y no solo porque ellos no han querido, sino porque la gente a ratos no lo permite, no quiere. Pero ahora vivimos o sea, este efecto. Y también por falta de mantenimiento que tiene que estar relacionado con falta de recursos, ¿no? Y digamos, nosotros hace pocos meses decidimos que no siga más el proyecto Yasuní TT, que generaba 1.500 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, eh, a veces, a mí por lo menos es un poco raro eso, ¿no? Porque nos oponemos a ciertas cosas y luego, por otro lado, estamos reclamando, digamos, el efecto de lo que a veces nosotros mismos decidimos, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Pero en todo caso, siempre la información, siempre hay que comunicarle a la gente y siempre mantenerle al tanto de los proyectos, de las decisiones estatales de Sano, y eso favorece los intereses de la gente, los intereses colectivos, eso es evidente, es así. Eso básicamente. Bueno, preguntas, por favor.
Señorita Sandoya, ¿qué dice? ¿Tiene alguna pregunta o está claro? Hola. Señorita Sandoya. ¿Qué dice? ¿Está claro o no está claro? ¿Qué dice? Nada. ¿Qué dice, por ejemplo, señorita Chávez? ¿Qué dice? No, doc, no tengo duda. ¿Ninguna pregunta? Bueno. Ok, bueno. Otro de los aspectos, y que bueno, de alguna manera ya lo hemos visto, es que el derecho ambiental es también multidisciplinar. El derecho ambiental tiene esta característica, es decir, como ninguna otra materia en derecho, se alimenta de cuestiones técnicas, ¿no? Lo mismo que decíamos hace un momentito del tema del componente técnico reglado, eh, la multidisciplinariedad hace referencia a una diversidad de disciplinas, ¿no? Y en materia ambiental eso es muy, muy frecuente, ¿no? Siempre necesitamos un aporte técnico que sea trascendente para nosotros. Entonces, a mí me gusta siempre contarles el caso de la ley de aguas, ¿no? Ley de aguas del año 72. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque la ley de aguas del 72 es una ley sobre recursos naturales, sobre el recurso hídrico en particular, que logró hacer que, digamos, la gente que no tenía acceso directo a fuentes de agua porque estaban ellas ubicadas dentro de terrenos, haciendas privadas y particulares que no les permitían el ingreso, puedan por ley tener acceso, ¿no? Se puede acceder a esos terrenos. Y ese fue un proceso de muchos años, de mucha lucha. eh, Muchos abogados buscaban el que se apruebe esa posibilidad, nunca lo consiguieron. Eh, digamos, a veces por exceso digamos, exceso de tecnicismos legales o por ciertas situaciones. También, claro, la parte política también influía. A los hacendados o los dueños de grandes extensiones de terreno no les convenía o no querían dar acceso a absolutamente a nadie. Bueno, esto son cosas que se van dando, ¿no? Pero finalmente en el 72, durante la dictadura, eh, se emitió la ley de aguas como un decreto supremo luego de un proceso de elaboración que se llevó a cabo entre un equipo técnico de ingenieros hidráulicos y creo que un agrónomo incluso participa ahí y abogados, ¿no? Entonces, se obtiene un producto normativo, una ley bastante buena. O sea, la verdad es que en mi opinión personal, esa ha sido la mejor ley que hemos tenido en materia técnica en toda la historia del país. Ya está derogada ahora, ¿no? Ahora tenemos una ley que, bueno, no es, creo yo, tan técnica como era la del 72, pero bueno, tiene más esta idea de participación, tiene más esta idea de un poco ir hacia lo social, ¿no? Más que a lo técnico, ¿no? Pero, o sea, si me preguntan a mí la parte técnica exclusivamente, era mucho mejor la ley del 72, ¿no? Eso, pero a nivel técnico, que era una ley que trataba de satisfacer la demanda del momento del recurso. Y entonces, esa es una cosa bien interesante. Esa ley de aguas de 1972 tiene una trascendencia bastante particular, bastante importante, bastante simpática, ¿no? Entonces, sí resulta bueno esa comparación. Fue tan buena, imagínense, se emitió como un decreto supremo, pero estaba tan bien hecha que cuando en el 72, digamos, empezó la dictadura, en el 79 se acabó, volvimos a la democracia y durante varios años más, 25 años más, se siguió utilizando la misma ley como decreto supremo, nunca se la cambió apenas en el 2004 cuando se hizo una codificación y el Congreso de la época votó en favor de aprobarla.
fue en el 2004, es decir, 32 años después de que entrara en vigencia, que recién se hizo una ley conforme a la democracia y siguiendo los preceptos legales convencionales. Antes de eso no dejaba de ser un decreto legal, un decreto supremo de la dictadura, es decir, una orden casi de, digamos, dictatorial, ¿no? Pero claro, se siguió usando durante la democracia porque en realidad, a pesar de ese defecto de haber surgido como decreto supremo, pues era un buen documento, ¿no? Era una ley que garantizaba derechos. Entonces, me parece que era lo más correcto. Bueno, eso les cuento respecto a esta situación de lo multidisciplinar. Preguntas, por favor. Señorita Reasco, ¿qué dice? ¿Tiene preguntas? ¿O está claro todo? Nada. ¿Qué dice señorita Reasco? ¿Qué dicen guaguas? ¿Nadie? No, profe, todo entendido. Todo claro, entendido. Bueno, Doc, ok. Por favor, dígame. en el tema de la, ¿cómo se podría decir? La deliberación que se les da a los territorios ancestrales y todo eso para la toma de decisiones, ¿cómo fundamenta el punto de redistribuir el agua? Por ejemplo, en una zona rural, ellos mismos tienen autonomía para poder contrarrestar esto, pero en el tema no del agua para el consumo, sino el agua para Riego. su riego. Ajá. Eh, a ver, ¿cómo funciona el sistema? Es con juntas de agua. Eh, lo que se hace actualmente es, más allá de si es una comunidad ancestral o no, lo que se hace es solicitar al Ministerio del Ambiente hoy en día, el Ministerio del Ambiente y Agua, una concesión de un valor de agua. Entonces, lo que hacen es, toda la comunidad solicita eh, un, una concesión de agua en uno o más ríos, o sea, depende del número de ríos o de fuentes de agua que puedan tener cerca. Entonces solicitan una concesión, se llama derecho de aprovechamiento, ¿no? Esa figura. Entonces le solicitan como comunidad y luego ya al interior de la comunidad la Junta de Aguas se encarga de distribuir. O sea, ellos solicitan un caudal específico para todos, o sea, no individualizan, es para todos. Y luego ese caudal lo distribuyen ya de acuerdo eh, a su propia forma organizativa, o sea, ellos se ponen de acuerdo entre ellos, pero el Estado, digamos, llega hasta otorgarle el derecho de aprovechamiento a toda la comunidad. La comunidad después ve cómo se arregla, o sea, entre ellos se arreglan, entre ellos se pelean y digamos se distribuyen. El Estado ahí ya no ingresa. Entonces lo que sí hace el Estado es darle la concesión a toda la comunidad y la comunidad ese derecho, ese caudal, ay, perdón, ese caudal lo distribuye, ¿no? Eso básicamente. No sé si le contesta eso su pregunta, si por ahí va su pregunta. Sí, doctor. Ok, chévere, bueno. Ok. El otro tema que es importante, que es la otra característica, es la famosa mixtura normativa entre lo nuevo y lo viejo. El derecho ambiental siempre ha vivido esto, o sea, ha vivido cambios fuertes, ¿no? Primero, digamos, se empezó a hablar en el derecho ambiental por primera vez del principio precautorio, que era algo como bastante nuevo. Nos fuimos adaptando a eso. Luego, pues se habló del derecho sostenible, era otro principio nuevo, era otra cosa. Nos fuimos adaptando a eso también, ¿no? Se ha hablado de la resiliencia hace algunos años, está en proceso de adaptación, ahora se habla bastante. Entonces, en el derecho ambiental ha habido esto, ¿no? Lo nuevo y lo viejo.
Lo último es realmente impresionante, es el tema de los derechos de la naturaleza. Y Corman Cullinan, que por cierto yo tengo ese librito aquí, miren, aquí está don Corman Cullinan, sudafricano. Él dice que los derechos de la naturaleza son wild law, derecho salvaje, le tradujo la Universidad Andina. No me gusta mucho esa traducción, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Yo prefiero derecho silvestre, pero ellos le pusieron derecho salvaje. En todo caso, bueno, Cormac Cullinan dice que los derechos de la naturaleza ya no es derecho ambiental, sino otra rama. Él le ha llamado wild law, a diferencia del environmental law, que es el derecho ambiental convencional, o el ecological law, que es el derecho ecológico, ¿no? Es como este, ¿no? El derecho ecológico, a diferencia de estos. Pero, claro, ese es un paradigma bien grande, ¿no? O sea, representa un cambio realmente importante, realmente importante. Va a ser, digamos, va a terminar siendo un cambio de época, un paradigma, ¿no? Una transmutación, dice don Cormac Cullinan en su libro Wild Dog, una transmutación de un objeto a un sujeto, una cosa muy, muy trascendente. Entonces, vivimos con lo nuevo y lo viejo, ¿no? Es una parte del derecho ambiental, nos hemos adaptado a eso y es algo que sucede, ¿no? En otras ramas del derecho tal vez no es tan frecuente, en el derecho ambiental sí, siempre hay cambios, ¿no? La naturaleza siempre nos aporta algo nuevo, vamos descubriendo nuevas cosas y eso funciona así. Y bueno, la última característica del derecho ambiental es la transnacionalidad. Algunos autores le hablan o le llaman digamos, un principio transfronterizo, ¿ya? Es esta transnacionalidad no se debe confundir con globalización, porque la globalización es como más mundial, es más holística, más genérica. Lo transfronterizo, lo transnacional es lo que va más allá de la frontera nomás. Entonces, los recursos naturales son eso, no van más allá de la frontera, pero no son globales. O sea, hay ciertos recursos que son globales, el océano, por ejemplo, este tipo de cosas, pero aun cuando son cosas globales, muchas veces el impacto es local en materia ambiental. Entonces, es más transnacional, es más transfronterizo. El mejor ejemplo de todos que vivimos aquí en el país es la Amazonía, ¿no? Que es la cuenca del río Amazonas y en realidad, pues, entre Brasil, Colombia, Ecuador y Perú compartimos toda la Amazonía. Entonces, cualquier efecto, digamos, en uno de esos países puede causar alteraciones en otro, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de estar el año anterior digamos, bueno, había estado antes en el río Guarico, pero no tan abajo, ¿no? No tan aguas abajo, cerca ya de la frontera con el Perú, ¿no? Yo decía, claro, aquí si hay un derrame, pues se va al Perú. Entonces, totalmente transfronterizo, ¿no? De hecho, en los años 80, el Ecuador sufrió digamos, eh, digamos, una fumigación, no, un proceso de fumigación no muy amigable por parte de Colombia, ¿no? Colombia, dentro del plan para acabar con los sembríos de coca, inició un proceso de fumigación con un químico muy poderoso llamado glifosato, ¿no? El glifosato, que es un veneno para las plantas, ¿no? Sobre todo para eh, para digamos, para la hoja de cocaína, pero el problema de esto es que, claro, al haber hecho una fumigación con avioneta, ellos no midieron el hecho de que todo ese contaminante por efectos del agua, de la lluvia, del aire, del viento, iba a llegar al Ecuador, pues ya a nosotros sí nos perjudicó, sobre todo Esmeraldas y Carchi fueron muy perjudicadas por el tema de esas sustancias. Además que nosotros tenemos pueblos fronterizos donde los niños, claro, habían estado en las escuelas y tal, y les cayó ahí, algunos se enfermaron, hubo, creo que 2 muertos incluso, intoxicados, ¿no? O sea, con afecciones al estómago, a los intestinos, o sea, una cosa bien grave, ¿no? Y eso es porque efectivamente, claro,
el derecho ambiental es transfronterizo y la contaminación no respeta, digamos, fronteras, sigue pasando. Entonces, claro, eso como para tener una idea de que hay una cuestión transfronteriza. Bueno, ahí estamos. Ahí concluimos el tema de las características. ¿Preguntas, por favor? ¿No hay preguntas? Señor Guamaní, ¿qué dice? No tiene preguntas, muy bien. Señor Guamaní, ¿qué dice? ¿Tiene preguntas? Ya no se le escucha. Señora Arequipa, ¿tiene preguntas? Hola. No, Doc, no, Doc, todo bien. Todo Ok. Señor Almeida, gracias. Señor Almeida, ¿tiene preguntas? No, la verdad no, doctor. Sería de revisar la materia y cualquier pregunta le comentarían en la siguiente hora de cátedra. Ok. ¿Quién más? A ver, vamos a ver. Señor Almeida, ¿tiene preguntas? ¿No está? Señora Curio, ¿tiene preguntas? No, doc, todo entendido. Ok. Señor Vergara, ¿preguntas? No, todo claro. Ok. Ujú. Ya, ¿quién más? Señorita Sandoria, ¿preguntas? Señorita Chávez. No, Doc, todo claro, ya entendí. Ok. Señorita Álvarez, ¿preguntas? No, Doc, todo claro. Ok. Señorita Gaibor, ¿preguntas? No, profe, igual como comentó mi compañero, estaría de revisar la materia y cualquier inquietud, las preguntas le realizaría a la siguiente clase. Ok. Señorita Reasco, ¿preguntas? No, todo claro, profe. Todo claro, muy bien, bueno. Listo, a ver, bueno, quedaríamos ahí, ¿no? Nosotros nos estamos viendo el día lunes próximo. Yo les voy a mandar algunos documentos que necesito socializar con ustedes. Eso lo voy a hacer en el transcurso de estos 2 días. Entonces, estén atentos, por favor, a los correos electrónicos. Todavía no tengo acceso todavía no puedo usar el Moodle, pero ya tengo listas, como ustedes vieron, y entonces va a ser necesario. Por favor, las personas que no están en las listas, traten de chequear eso para, digamos, que queden integradas y no les falle, digamos, el acceso, ¿no? Entonces, eso nada más. Y bueno, y traten de estar pendientes como para que si es que les llega a los compañeros, socialicen al resto que no tiene acceso. Así que eso es, por favor. Listo, nos vemos entonces el próximo lunes. Que les vaya bien. Gracias, Gracias, Doc. Doc. Gracias, doc. Que pasen bien. Cuídense. Gracias, Doc, Gracias, hasta Doc. luego. Chao, chao. Gracias, Doc.